Hola, amigos y amigas, un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Bueno, no tan nuevo, ¿eh? Lo que os voy a comentar ahora es la lectura metagenealógica. Esta lectura ya la grabé en el año 2012, pero la calidad del audio no era muy buena. La volví a grabar en 2018, pero es un vídeo bastante largo, con toda la teoría de la lectura. Aquí solo quiero dejar la práctica. O sea que vamos directamente a la práctica de la lectura metagenealógica, que entra dentro de lo que yo denomino tarot sistémico, que es un término que acuñé y que los que tengáis mi libro Convertirse en uno mismo, lo veréis, que hay un capítulo para ello. Venga, vamos allá. Bien, vamos a analizar, vamos a contemplar el procedimiento de esta lectura. Se toman los 22 arcanos mayores y se barajan. Esto lo puede hacer el mismo consultante, que cuando crea que ya es suficiente, colocará, partiendo desde abajo, los 22 arcanos tal y como se muestra en la figura. Una vez dispuestas las cartas, procederemos a la lectura en sí. Aunque pueda parecer paradójico, la primera carta que descubriremos será la última, la 22, pues esa es la primera pregunta que le hará el tarot. ¿Cuál es tu propósito de vida? El arcano que se encuentre en esta posición revelará esta cuestión siempre en un diálogo constante con la persona que consulta. Puede ser que ésta no encuentre a priori relación entre lo que dice ser su proyecto o meta y lo que el arcano le manifiesta en ese momento, pero con toda seguridad le permitirá ahondar en su inconsciente y encontrar relaciones, analogías y claves que ampliarán su visión. Muchas veces lo que ocurre es que la propia persona no sabe lo que quiere y la misión del arcano es precisamente permitir que aflore el propósito de la consulta. Seguidamente empezaremos ya por la base de la torre, para realizar este trabajo de análisis del árbol genealógico. Aquí, como ya he comentado anteriormente, encontramos las 6 primeras cartas, que son las influencias del árbol genealógico. Y para hacer las preguntas nos fijaremos básicamente en el arcano que le correspondería en esa posición, qué pregunta le hace. Por ejemplo, en la posición número 1 le correspondería el arcano número 1, el mago, que como sabemos se corresponde con las habilidades, capacidades, dones, etc. Entonces la pregunta concreta sería, ¿qué talentos y capacidades me niega mi árbol genealógico? En la posición 2, que le correspondería a la papisa, le preguntamos, ¿qué mandato oculto te ha transmitido el árbol genealógico? Y así en las diversas posiciones. La siguiente posición, la número 3, correspondiente a la emperatriz, la pregunta sería, ¿qué te ha transmitido tu madre? En la posición número 4, el emperador, sería, ¿qué te ha transmitido tu padre? En la posición número 5, el arcano que aparezca ahí le responderá a ¿qué necesito aprender de mi legado familiar? Y el sexto arcano, correspondiente al enamorado, le preguntaría ¿en qué te afecta en tu relación con los demás? Tras una conversación con la persona que consulta, pasaremos al siguiente nivel, las siguientes 9 cartas, desde la posición 7 a la 15, que representan el presente de la persona que consulta. La carta situada en la posición 7 se correspondería con la pregunta, ¿qué acción desarrollo en el mundo? La situada en la posición 8, ¿qué parte de mí
me ayuda a actuar con conciencia? La posición número 9, ¿qué puedo ofrecer a los demás? Vamos siguiendo la evolución de los arcanos. En el 7 el carro, 8 la justicia, posición 9 el ermitaño. En la posición 10, correspondiente a la rueda, ¿hay algo que esté repitiendo en mi vida? En la posición 11, correspondiente a la fuerza, preguntaría, ¿de qué fortalezas dispones? La carta situada en la posición 12 se correspondería con el colgado y la pregunta, ¿qué o quién me produce sufrimiento? En la posición 13, correspondiente al arcano 13, ¿de qué o de quién debo desapegarme? ¿Qué debo soltar? En la posición número 14, templanza, ¿qué aspecto de mí misma, de mí mismo, puede ayudarme a armonizar mi vida? Y el arcano situado en la posición 15, correspondiente al diablo, le preguntaría, ¿qué es lo que odias de ti misma? ¿O a qué le tienes miedo? La última tanda de preguntas se refiere a energías y aspectos más espirituales, pero de una gran influencia en el quehacer diario de la persona. Se corresponderían estas últimas 6 cartas con las energías de la conciencia, desde la posición 16 a la 21. La 16 le preguntaría, ¿qué energías puedo utilizar para liberarme de patrones mentales limitantes? Sería la carta situada en la posición original de la casa Dios, la torre. En la siguiente posición, en la 17, preguntaría, ¿qué aspecto puede ayudarte a tener más confianza en ti misma? En la 18, ¿qué aspecto oculto de mi árbol genealógico es mi tesoro y me ayuda a avanzar? Sería la correspondiente a la situada en la posición de la luna. La siguiente, situada en la posición del sol, número 19, sería ¿cómo puedo expresar mayor conciencia? En la posición 20, el juicio, ¿qué aspecto puede ayudarme en mi transformación? Se debe preguntar quien consulta. Y la carta situada en la posición 21, correspondiente al mundo, la pregunta sería, ¿cómo puedo manifestarme en toda mi plenitud? Las preguntas que propongo son generales, básicas y sencillas. El tarólogo experimentado encontrará la manera de preguntar de forma más concreta, dependiendo del tipo de persona que tenga delante, de su conocimiento a la hora de preguntar al tarot y de la profundidad del trabajo que desee realizar en la medida de las resistencias que perciba. Mediante las respuestas de los arcanos y del consultante, evidentemente, iremos desgranando todas las facetas importantes en la vida de la persona. Empezaremos a relacionar respuestas de un nivel y de otro. El consultante irá tomando conciencia de las circunstancias de su vida y del porqué de aspectos que posiblemente hasta este momento no había tenido en cuenta. Es importante que sea la propia persona quien escenifique la lectura, aportando datos. Se moverán energías, emociones y pensamientos, dando como resultado una lectura clarificadora y sanadora.